Último bloque de nuestro programa con pocos invitados esta noche, temas relevantes, y es por eso que hemos dedicado el tiempo prudencial para cada uno de ellos. Ya nos acompaña el secretario general de la CGT, diputado provincial también por Capital, Jorge Guaymás. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Poco, pero importante. Sí, hoy día fueron pocos invitados, así que bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, Jorge, bueno, tenemos mucho por hablar, ¿no? El tema sindical, el tema político, sí, pero vamos a lo que es más reciente, ¿no? Esta CGT que ayer se muestra públicamente totalmente dividida y algún sector llamando al orden, al sector de camioneros, ¿no? Como diciéndoles son los más revolucionarios, los que responden a un dirigente gremial, el más importante creo que ha tenido en los últimos tiempos el país, en virtud de las conquistas sociales que ha conseguido, y me refiero a Moyano, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo ven ustedes desde unos kilómetros atrás? No, yo tuve la oportunidad de estar. Ah, estuvo ahí. Estuve en el acto, la verdad que muy importante el motivo, las causas por las que se hicieron el acto, que fueron causas que el gobierno la tiene que entender bien, la tiene que interpretar y no tomar como prioridad un desborde de algunas personas que no tienen nada que ver con el reclamo real de los trabajadores. ¿Eran camioneros los que hicieron este desborde dentro del grupo? Parte de camioneros. Esta es la histórica posición de abarcar territorialmente cualquier tipo de acto. Toda la vida se ha dado. La diferencia es que antes era únicamente camionero el que cuidaba tenía toda la seguridad, y hoy, con algunos gremios entreverados, entonces se empiezan a querer medir quién tiene más fuerza para estar en el territorio, para cuidar el palco. Son detalles lamentables que hay que saberlo corregir. Detalles que se miden dentro de lo que es el espectro sindical. Efectivamente, hay que saber corregir, y realmente cuando la gente dice, pero está muy dividida la CGT. Yo me hago una pregunta, y le hago la pregunta a cualquiera que tenga... Lo interrumpo, ¿no? La división de la CGT obviamente va en desmedro de los intereses de los trabajadores, porque si tuviéramos una CGT unida y fortalecida, otra sería la historia de cada uno de los gremios, y no de algunos nada más que pueden abrazar algunas conquistas. Otra hubiese sido, sería actualmente, y tendría que ser en el futuro. Pero la historia marca, nunca hubo una CGT unida. Nunca, absolutamente nunca. Cuando más unida estuvo, fueron los 3 periodos de Moyano, que a la vez estaban los famosos llamados gordos, que siempre estaban en el sector oficialista, o sea que realmente cuando le convenía estar mal con el gobierno, se ponían del lado de Moyano, y cuando realmente sabían que el gobierno o coordinaban o coincidían o arreglaban con el gobierno, ya estaban del lado del gobierno. Pero bueno, esa unidad nunca se ha dado. No creo que se dé nunca, porque el movimiento obrero de por sí tiene un sector que tiene una dependencia muy clave, una dependencia muy marcada con el gobierno nacional. Y nos pasa muchas veces en la provincia. No se nota tanto, pero existen estas divisiones a través de la dependencia que tengamos y de los grifos que se abren o se cierran de acuerdo al accionar de cada dirigente. Entonces, este gobierno nacional ha marcado claramente y ha hecho ver cómo algunos gremios no han participado ayer de algo tan importante como era una movilización en donde ni siquiera tenían la posibilidad de decir fecha y paro, sino que tenían una movilización para decir al gobierno en qué situación está la gente. Y algo que yo no coincido, yo no comparto, yo creo que al gobierno ya no le podemos estar diciendo ni a la sociedad qué nos está pasando, porque ya lo estamos viviendo. Lo saben mejor que nadie los dirigentes sindicales, los trabajadores lo sufren más que nadie, y el gobierno sigue adelante con sus políticas en contra mejor que nadie. Entonces ya no es tiempo de seguir calculando si el 25 de septiembre nos vamos a juntar para analizar qué día podemos hacer un paro, cuando el paro ya se tenía que haber dado, y cuando la única herramienta que Pero lamentablemente... el paro no se dio porque no hay postura firme de la CGT, justamente. Porque está dividida, lo acabamos de decir, porque hay una complicidad escondida de algunos dirigentes que hablan de que hay una elección el día 22 de octubre. Entonces, como si hacemos un paro antes del 22, esto va a ser netamente político. Y nosotros sabemos que toda la lucha de los trabajadores y para los trabajadores es política. Porque desde la política
desde las malas políticas que se mantienen y se llevan adelante, son las que realmente perjudican a los trabajadores. Entonces sí, es verdad, hay que reconocerlo, este es un paro político, porque estamos en contra de la política de un gobierno que perjudica y que no ha cumplido nunca con el impuesto a la ganancia, que ya tiene en su agenda la reforma laboral, que ya sabe perfectamente que nunca ha cumplido con los jubilados. ¿Le reconocen al gobierno esta inyección importante de dinero que les dio a las obras sociales de pagarles 25 millones de pesos, una deuda que venía de toda una década y que sí se abonó en esta época? Miren, como que el trabajador diga, le reconocemos al patrón que ha sabido pagar el aumento, que hace muchos años otros no nos pagaron. No puedo reconocer lo que me corresponde como derecho. La plata de la obra social... Pero no pudieron reivindicarlo o conquistarlo en otro gobierno. En otro gobierno, y lo reclamamos y dijimos que es totalmente injusto y que sea justo lo que este gobierno haga o tenga la oportunidad de llevar adelante estas políticas. Hay que decir que lo que hay que reconocer es que ha cumplido sus obligaciones, la misma obligación que cumple el trabajador en su aporte para tener su obra social, para que su familia esté bien. ¿A dónde estaba esta plata que antes no se pagaba? Y era la plata que dirigentes de gobiernos anteriores, eran los Papá Noel, que repartían a todo el mundo, que repartían y quedaban bien con la plata de los trabajadores, con la plata de los jubilados, y que este gobierno ha tenido la oportunidad de realmente dejar y poner la plata en el lugar donde corresponde, y no toda la plata, porque es parte de la plata, que seguramente con el tiempo se seguirá reclamando lo que corresponde, porque ese es el problema que tenemos todas las obras sociales, en la salud, en no poder dar una respuesta que los trabajadores y sus familias lo requieren permanentemente. A nivel provincial está abierta la paritaria y se negocia obviamente con el sector docente, que hacen el puntapié inicial para lo que será la negociación para el resto de los trabajadores del Estado. A ustedes obviamente esto no les toca. El gobierno ha propuesto un aumento de un 4%, extendiéndose hoy a un 5%. Obviamente monto que ha sido totalmente rechazado por el sector gremial. ¿Usted cree que es justo esto, teniendo en cuenta docentes que ganan 10.000 pesos más allá de lo que ustedes ganan, que obviamente es incomparable? Voy a hacer una comparación justamente con lo que hablábamos recién de la división del movimiento obrero. Recién decíamos que hay gremios que realmente no les interesa participar porque tienen ciertos acuerdos con el gobierno nacional o algún temor o alguna presión. Nosotros decimos que a nosotros, la verdad que no es responsabilidad nuestra realmente tomar los temas de los gremios que son del Estado, pero sí nos interesan, porque esa es la verdadera solidaridad que debemos tener los gremios. No porque el camionero esté bien, no tiene que mirar únicamente a sus afiliados, y en que otros sectores estén mal, hay que decir, mientras nosotros estemos bien, que los otros en términos general pasen lo que tengan que pasar. No. ¿Tuvimos malos dirigentes gremiales o es diferente negociar el gremio con el gobierno que un gremio con el sector privado? ¿Al sector privado se le puede exigir más? No, yo creo que... De hecho, eso es lo que vemos. Bueno, yo creo que vuelvo a insistir. Lo que pasa es que cuando se pierde cierta autoridad y tampoco la gente te acompaña por temores o por lo que sea, entonces se empieza a perder la fuerza en la representatividad. La fuerza y la representatividad, te la dan el tiempo, la historia, y qué has sido capaz de hacer en muchos años para que no te cueste tanto recuperar los salarios que se han perdido. Nosotros tenemos permanentemente, trabajamos día a día, a lo ancho y a lo largo del país por las paritarias. Nos reunimos y presentamos propuestas desde distintas provincias para que se discuta con las cámaras empresariales. Cuando llegamos a la paritaria ya tenemos estudios. No decimos queremos un determinado monto caprichosamente porque se nos puso un monto. Nosotros podemos estudiar y demostrarle a los empresarios por qué aducimos determinado monto. Y eso nos lleva... Bueno, pero el sector público también podría demostrarle al Estado, ¿no? Pero bueno. Pasando a otro tema, nadie va a dudar del trabajo que hace Camioneros en beneficio de todos sus afiliados, ¿no? Yo conozco muy de cerca algunos sectores donde realmente está constantemente presente Camioneros. ¿Qué pasa que a la hora de revalidar esa confianza dentro de una Cámara Legislativa, Jorge Guaymás obtiene tan pocos votos teniendo en cuenta la cantidad de afiliados que tiene? Tan poco que para mí son tan muchos.
Yo siempre dije, y no es la primera vez que nosotros... Sacó 6.300 votos. Casi 7.000 votos, que significa haber pasado. Para algunos que yo considero muy válido, que lo vean como poco y como poca posible de llegar. Bueno, nosotros no tenemos techo. Otros dirigentes gremiales ni llegaron. Nosotros no tenemos techo. Nosotros hemos trabajado y hemos confiado en algunos sectores que pueden haber aportado algo y que lógicamente, por distintos motivos... ¿Pero por qué no se refleja? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué no se refleja ese trabajo social que se hace todo el año cuando la persona, Jorge Guaymás o el que sea, en virtud de ese trabajo que ha hecho, pide el acompañamiento de sus afiliados? ¿Hay una ingratitud por parte del afiliado? No. Hay un trabajo que yo ya hace 4 años pasé las PASO con 6.000 votos. Apenas llegó a ser diputado, que sufrió un montón. 17, ¿por qué? Por la división que había entre el Partido Justicialista y el Partido Obrero, que no nos olvidemos, que hizo una... Pero ahora le va a pasar lo mismo dentro del frente que usted está. No, porque nosotros vamos a pasar los 18.000 votos. Pero usted necesita 20 para ser diputado. Vamos a llegar tranquilos. Yo puedo garantizar que con mis afiliados, que no trabajamos en la PASO, porque no fuimos, porque no trabajamos con ellos, porque fueron a votar prácticamente a gusto y lo que han tenido la oportunidad de hacerlo, y nosotros en la general vamos a demostrar qué tenemos y cómo vamos a llegar. ¿Se siente cómodo en este frente de un cambio para Salta, donde personalmente considero que el intendente se ha equivocado con la intromisión de algunos candidatos a final de lo que era la definición de las candidaturas como Frida Fonseca o la apertura hacia otros sectores? ¿Se siente cómodo ahí? Me siento cómodo con el frente. Convengamos que usted responde al romerismo. No, la verdad que nosotros somos peronistas. Ha trabajado siempre. Sí, he sido leal. Eso quiero decir. Y la lealtad ha marcado que a veces me quieran tomar como un romerista, y yo soy un hombre respetuoso del peronismo, y cuando trabajé con el doctor Juan Carlos Romero, lo hice siempre con mucha lealtad y con mucha fuerza, con Walter Guayer igual, hasta con Miguel Isa de la misma manera, y con la lealtad, y trabajando en una cancha y con la misma camiseta. Nunca me cambié de camiseta, y eso, la historia en la política marca lo respetuoso y realmente la lealtad que hemos marcado. No hemos tenido en muchos casos la misma respuesta. ¿Se ha sentido apoyado en este frente? Es parte, en este frente, no, porque hemos trabajado solo y porque cada uno ha trabajado para cada digamos, lista que ha presentado, y nosotros... ¿El intendente trabajó para alguien en particular o no? No, yo sé que el intendente marcó trabajar para el frente. En lo particular, el intendente quiere que a todos nos vaya bien, eso es lo que marca siempre, y nosotros decimos que, bueno, el tiempo dirá, el 22 de octubre dirá quién es quién tiene techo y quién no, y realmente quién llega, acompañado con el aporte de quienes nos deben mucho, o solo, y ver que en la política a veces no es lo que uno cree que debe ser, que tendría que ser, sino lo que la conveniencia a veces a sectores le marca. Ahora, el Frente Un Cambio para Salta lleva como candidato a Martín Grande, ¿no? Que responde obviamente a las huestes de Mauricio Macri. ¿Cómo hace Jorge Guaymás en esta corazonada que tiene justicialista para estar dentro de este frente y decir yo no comulgo con esto, o vota por ese proyecto también? Yo estoy en este frente y lo he dejado claro el primer día, con el cambio en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, y es un frente que trabajo permanentemente para un proyecto político con Gustavo Sáenz, para un proyecto político en Capital, y la verdad que con la política de Mauricio Macri no tengo absolutamente nada que ver. Sin embargo, el intendente tiene un acompañamiento importante, sí, lo ha elegido, lo acompaña, lo respeto y libero a mi gente para que tomen la decisión a quién votar, a quién no. Hay muchos compañeros y amigos peronistas, o en este caso no hay muchos. Han quedado pocos, le iba a decir, como oferta electoral. Hay uno solo, pero hay otros compañeros. ¿Quién es ese compañero? Peronista hoy, Liavi, amigo y alguien que yo respeto mucho, Zapata, y por supuesto un hombre que admiro y que no tiene nada que ver con el peronismo, lo admiro y me parece un buen candidato, es Andrés Soto, y están liberados los compañeros, tienen la opción de ver cuál es el mejor candidato de los tres que más les interesa y que más es posible. Nosotros tenemos un compromiso, yo incluso personal, con Zapata, y mi gente sabe, pero los votos no se trasladan, sino hay que ser respetuoso. Uno puede dar una idea, puede dar un consejo,
pero los votos ya no se transfieren. No se transfieren. Jorge Guaymás, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Llegamos al final, nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima.